Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, Terror por la Ciudad. Esta es la historia, la crónica de cómo un médico escéptico y dedicado a la ciencia se encontró cara a cara con lo inexplicable. Es un viaje a través del miedo, la obsesión y la revelación de que, en ocasiones, la realidad puede ser más aterradora que nuestras peores pesadillas. No olvides suscribirte. Paciente Cero, el susurro del mal. Yo era un médico de renombre, especializado en enfermedades infecciosas, y mi vida cambió drásticamente el día que conocí al paciente Cero. Aquella mañana, mientras el sol apenas se asomaba, el hospital se sumía en un caos inusual. Algo extraño estaba sucediendo, algo que ni la ciencia podía explicar de inmediato. El hospital, normalmente un modelo de orden y eficiencia, se había convertido en un hervidero de actividad frenética. Los pasillos resonaban con el sonido de los pasos apresurados del personal médico y los gritos de confusión de los pacientes. Entre el tumulto, me abrí camino hacia la sala de aislamiento, donde me esperaba una situación sin precedentes. El paciente Cero, un caso como nunca había visto antes, presentaba síntomas desconcertantes y una tasa de infección alarmantemente rápida. A medida que el día avanzaba, me enfrenté a decisiones críticas, desafiando los límites de mi experiencia y conocimiento médico, mientras luchaba por contener lo que pronto se convertiría en una crisis global. El paciente Cero fue traído en una ambulancia, su cuerpo convulsionaba con una fuerza sobrenatural. Su piel, pálida como el mármol, estaba salpicada de extrañas marcas negras que parecían moverse, como si estuvieran vivas. Sus ojos, completamente blancos, miraban a través de mí, como si pudieran ver algo más allá de este mundo. Mientras los paramédicos lo transportaban rápidamente en una camilla, podía oír sus murmullos de incredulidad y miedo. La sala de emergencias, que ya estaba en un estado de agitación, pareció congelarse por un momento ante la llegada de esta figura enigmática y perturbadora. Las marcas negras en su piel no se asemejaban a ninguna enfermedad conocida y parecían extenderse y retraerse rítmicamente, como si tuvieran un pulso propio. Su respiración era irregular y jadeante, y emitía sonidos guturales que helaban la sangre. Alrededor suyo, el equipo médico se movilizaba frenéticamente, intentando estabilizarlo y comprender la naturaleza de su condición. Mientras lo examinaba, no podía evitar sentir una mezcla de fascinación y horror, consciente de que estaba ante un misterio médico que podría redefinir todo lo que sabíamos sobre enfermedades infecciosas. Lo aislamos de inmediato, siguiendo todos los protocolos para enfermedades altamente contagiosas, pero lo que sucedió después desafió toda lógica médica. El paciente Cero comenzó a hablar en un idioma desconocido, su voz sonaba como si viniera de otro mundo. A medida que hablaba, los aparatos electrónicos del hospital empezaron a fallar y una sensación de terror invadió a todos los presentes. Las pruebas médicas no revelaban nada concluyente. Su sangre, su ADN, todo parecía humano, pero había algo en el que no era de este mundo. Los días pasaban y su condición empeoraba. Las marcas en su piel comenzaron a extenderse y sus ojos seguían mirando hacia algo que solo él podía ver. Una noche, mientras revisaba sus signos vitales, ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. El paciente Cero me agarró del brazo con una fuerza sobrehumana y, mirándome directamente a los ojos, dijo en un perfecto español, «Él viene por todos nosotros». En ese momento, una oscuridad inexplicable llenó la habitación y sentí un frío que calaba hasta los huesos. Lo que sucedió después es algo que aún intento comprender. El hospital se convirtió en un epicentro de terror, con sucesos paranormales que desafiaban toda explicación. Pacientes y personal empezaron a enfermar con síntomas similares a los del paciente Cero, y una oscuridad se cernía sobre nosotros, amenazando con consumirlo todo. Mi lucha contra esta fuerza desconocida me llevó por caminos oscuros y peligrosos, descubriendo secretos ancestrales y enfrentándome a verdades que desearía nunca haber conocido. El paciente Cero era solo el comienzo, el mensajero de un mal antiguo que se despertaba, y yo estaba en el centro de todo.
A medida que indagaba más en su misteriosa condición, me vi envuelto en una red de enigmas que desafiaban la comprensión científica. Cada pista que desentrañaba me conducía a más interrogantes, llevándome a la conclusión de que estábamos frente a algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Exploré antiguos textos y consulté con expertos en mitologías olvidadas, descubriendo referencias a entidades y plagas que se creían meras leyendas. Las evidencias me llevaron a lugares remotos, donde comunidades enteras habían sido diezmadas por males similares en tiempos inmemoriales. En esos viajes, enfrenté peligros tanto físicos como psicológicos, y cada descubrimiento me sumergía más en un abismo de desesperación y temor. La realidad de que el paciente cero no era un caso aislado, sino el heraldo de una amenaza mucho mayor, se hacía cada vez más evidente. La enfermedad que portaba era solo una pieza de un rompecabezas cósmico y ancestral, un presagio de un despertar de fuerzas oscuras y primordiales. En mi empeño por comprender y combatir esta amenaza, me vi obligado a cuestionar no solo mis creencias científicas, sino también mi propia sanidad. La batalla que se libraba era tanto contra la enfermedad como contra la erosión de mi propia realidad. A medida que los días pasaban, el hospital se transformó en un laberinto de pesadilla. Los pasillos, una vez llenos de vida y actividad, ahora eran corredores silenciosos donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Las luces parpadeaban intermitentemente, sumiendo a veces todo en una oscuridad que parecía tener vida propia. Cada noche, me aventuraba por los pasillos, buscando respuestas. El paciente cero permanecía en su habitación, cada vez más consumido por la enfermedad. Sus palabras, aunque escasas, resonaban en mi mente: Él viene por todos nosotros. ¿Quién era Él? ¿Qué significaba aquello? Estas preguntas me atormentaban sin cesar. Una noche, mientras revisaba los archivos del hospital en busca de cualquier pista que pudiera haber pasado por alto, escuché un ruido sordo proveniente del sótano. Con cautela, descendí las escaleras, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. Al llegar abajo, encontré una puerta que nunca había visto antes. Estaba entreabierta, como invitándome a entrar. Dentro, las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos que parecían antiguos. En el centro de la habitación, había un libro abierto sobre un pedestal. Era un tomo antiguo, con páginas amarillentas y una escritura que no reconocía. Sin embargo, al tocarlo, una voz en mi cabeza comenzó a leer las palabras en español. El libro que encontré en mis investigaciones hablaba de un culto antiguo y de un ser oscuro que habían invocado. Este ser, una entidad de pura maldad, había sido sellado hace milenios, pero ahora, según el libro, el sello se debilitaba. El paciente cero era el primer signo de su regreso. Las páginas, amarillentas y frágiles, contenían relatos detallados de rituales arcanos y profecías ominosas, describiendo cómo este culto, en su apogeo, había conseguido traer al mundo a una criatura de poder inimaginable, solo para darse cuenta de que no podían controlarla. Según el antiguo manuscrito, esta entidad no era de nuestro plano de existencia, y su presencia en nuestro mundo causaba distorsiones en la realidad y enfermedades inexplicables, similares a las que mostraba el paciente cero. El libro también sugería que el debilitamiento del sello que mantenía al ser en confinamiento estaba vinculado a ciertos alineamientos astrales y rituales oscuros que se habían ido replicando a lo largo de los siglos. Lo más perturbador era que, según las crípticas inscripciones, el retorno de esta entidad no solo implicaba una amenaza física, también representaba una corrupción del tejido mismo de la realidad. Las leyendas hablaban de su capacidad para influir en las mentes, desencadenar locura y desesperación, y distorsionar las leyes naturales del universo. El paciente cero, con sus síntomas inexplicables y su conexión con este conocimiento ancestral, se convertía en una pieza clave en un rompecabezas cósmico y terrorífico. Mi comprensión de la medicina y la ciencia se veía desafiada por estas revelaciones, y me encontraba en la encrucijada de aceptar lo inaceptable, que lo que enfrentábamos era algo que iba más allá de la comprensión humana y que posiblemente estaba arraigado en los más oscuros rincones de nuestra historia y mitología.
Al cerrar el libro, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que debía encontrar la manera de detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Comencé a investigar más sobre el culto y el ser oscuro, sumergiéndome en una red de misterios y peligros que se extendían mucho más allá del hospital. Los pacientes y el personal afectados por la enfermedad comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Hablaban en lenguas desconocidas y algunos mostraban una fuerza sobrenatural. Estaba claro que lo que enfrentábamos no era una enfermedad común, sino algo mucho más siniestro. A medida que la situación se desarrollaba, los síntomas se intensificaban y se volvían más perturbadores. Los afectados no solo hablaban en dialectos antiguos y desconocidos, sino que también parecían comunicarse entre sí de maneras incomprensibles, como si compartieran una conciencia colectiva. Además de la fuerza inhumana, algunos pacientes comenzaron a desarrollar habilidades que desafiaban las leyes de la física. Objetos se movían sin explicación, luces parpadeaban sin razón aparente, y las temperaturas fluctuaban dramáticamente en sus habitaciones. El personal del hospital, una vez escéptico, empezó a sucumbir al miedo y a la confusión, mientras intentaban lidiar con estos fenómenos inexplicables. Lo más aterrador era la transformación en sus ojos, se volvían completamente negros, sin rastro del iris o la esclerótica, mirando con una intensidad que helaba la sangre. Sus rostros, una vez familiares, ahora mostraban expresiones distorsionadas, como si fueran marionetas de alguna fuerza oscura. Los intentos de tratar estos síntomas con medicina convencional eran inútiles. Las pruebas de laboratorio no mostraban anomalías, y los tratamientos farmacológicos no tenían efecto. La enfermedad, si es que podía llamarse así, se estaba propagando, y cada nuevo caso aumentaba la sensación de que estábamos siendo testigos de algo que iba más allá de la comprensión médica moderna. Estaba claro que lo que enfrentábamos no era solo una crisis de salud pública, sino un fenómeno que desafiaba nuestra propia realidad. Mis investigaciones me llevaron a una antigua profecía que hablaba de un guardián, alguien destinado a enfrentar a la entidad oscura y restablecer el sello. Comencé a sospechar que, de alguna manera, ese guardián era yo. Según los textos que hallé, el guardián sería alguien con un conocimiento profundo de la enfermedad y con una conexión única con el paciente cero. Estas descripciones resonaban con mi experiencia y la intensa conexión que había desarrollado con el caso. La profecía describía al guardián como una figura clave en la lucha contra la oscuridad, dotado de habilidades especiales y un destino predestinado para enfrentar el mal. La idea de ser esa persona me llenaba de un sentido de responsabilidad abrumador, pero también de un temor profundo por lo desconocido. A medida que profundizaba en mi investigación, comencé a notar cambios sutiles en mí mismo, una mayor percepción de los fenómenos a mi alrededor y una comprensión intuitiva de los símbolos y lenguajes antiguos que aparecían en mi investigación. Además, empecé a tener sueños vívidos y visiones que me guiaban hacia pistas ocultas y me revelaban más sobre el ser oscuro y el sello que lo contenía. Estos sueños eran tan reales que a menudo me despertaba preguntándome si habían sido experiencias en otro plano de existencia. En ellos, veía imágenes de civilizaciones antiguas, rituales arcanos y a menudo me encontraba en lugares que parecían estar en la intersección de la realidad y otro mundo. Me vi arrastrado a un viaje que iba más allá de lo físico, explorando conocimientos esotéricos y enfrentándome a desafíos que ponían a prueba mi cordura y mi fe en la ciencia. Con cada paso que daba, la línea entre la ciencia y lo sobrenatural se volvía más borrosa, y empecé a aceptar que mi rol en esta crisis iba más allá del de un médico o científico. Era el de un guardián predestinado para confrontar una amenaza que se cernía sobre toda la humanidad. La batalla que se avecinaba sería como ninguna otra. No solo luchaba por mi vida, sino por la de todos en el hospital y, posiblemente, el mundo. Armado con el conocimiento antiguo y una determinación inquebrantable, me preparé para enfrentar la oscuridad, sin saber si saldría victorioso o si sería consumido por el mal que amenazaba con desgarrar la realidad misma.